Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre los diferentes métodos para determinar la humedad en alimentos. Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de contenido en agua varían entre un 60 y un 95% en los alimentos naturales, tal y como lo podemos observar en la tabla. Por ejemplo, el calamar contiene 76.8% de humedad, las ciruelas contienen un 82.5% y el melón tiene 92.5% de humedad. La materia seca que permanece después de la remoción del agua de los alimentos se conoce como sólidos totales. En los tejidos vegetales y animales, puede decirse que existen dos formas generales de agua: agua libre y agua ligada. El agua libre o absorbida, que es la forma predominante, se libera con gran facilidad. Este tipo de agua mantiene sus propiedades físicas, actuando como agente dispersante para coloides y solvente de las sales. El agua ligada se halla combinada o absorbida. Se encuentra en los alimentos como agua de cristalización, en los hidratos, o ligada a las proteínas y a las moléculas de polisacáridos, y absorbida sobre la superficie de las partículas coloidales. Este tipo de agua se libera con mucha dificultad. Ahora bien, ¿por qué es importante determinar el contenido de humedad en los alimentos? Existen varias razones por las cuales la mayoría de las industrias de alimentos determinan la humedad. Las principales son: el comprador de materias primas no desea adquirir agua en exceso. El agua, si está presente por encima de ciertos niveles, facilita el desarrollo de los microorganismos. Para la mantequilla, margarina, leche desecada y queso está señalado el contenido máximo legal. Los polvos o gránulos se aglomeran en presencia de agua, por ejemplo azúcar y sal. La humedad de trigo debe ajustarse adecuadamente para facilitar la molienda. La cantidad de agua presente puede afectar la textura de los alimentos. La determinación del contenido en agua representa una vía sencilla para el control de la concentración en las distintas etapas de la fabricación de alimentos. Los resultados sobre el valor nutricional de los alimentos requieren del conocimiento del contenido de humedad. La humedad es un factor de calidad en la conservación de algunos alimentos. Para seleccionar el método más adecuado para determinar la humedad, es importante tomar en cuenta los siguientes criterios: forma en la que el agua está presente en el alimento, naturaleza del producto analizado, si se oxida o descompone fácilmente, cantidad relativa del agua presente en el producto, rapidez de la determinación, exactitud deseada, disponibilidad y costo del equipo requerido, capacitación requerida. Riesgos. Ahora vamos a comenzar hablando del método de secado por estufa. El principio operacional del método de secado utilizando estufa y balanza analítica incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado y pesado nuevamente de la muestra. En la norma NMXF 083/1986, alimentos, se describe la determinación de humedad en productos alimenticios. La determinación de secado en estufa se basa en la pérdida de peso de la muestra por evaporación del agua. Para esto se requiere que la muestra sea térmicamente estable y que no contenga una cantidad significativa de compuestos volátiles. Aunque este método da buenos resultados que pueden interpretarse sobre bases de comparación, es preciso tener presente las siguientes consideraciones. La eliminación del agua de una muestra requiere que la presión parcial de agua en la fase de vapor sea inferior a la que alcanza en la muestra, de ahí que sea necesario cierto movimiento del aire. En una estufa de aire se logra abriendo parcialmente la ventilación, y en las estufas de vacío dando entrada a una lenta corriente de aire seco. Muchos productos tras su deshidratación son bastante higroscópicos, por ello es necesario colocar la muestra en un desecador inmediatamente después de abrir la estufa y pesar la cápsula tan pronto como alcance la temperatura ambiente. Los métodos de deshidratación en estufa son inadecuados para productos, como las especias, ricas en sustancias volátiles distintas del agua. La reacción de pardeamiento que se produce por interacción entre los aminoácidos y los azúcares reductores libera agua durante la deshidratación y se acelera a temperaturas elevadas.
por lo que los alimentos ricos en proteínas y azúcares reductores deben desecarse con precaución. El proceso general para la determinación de humedad por secado en estufa es el siguiente. 1. Preparación de la muestra. 2. Pesado de la muestra húmeda, W1. 3. Secado. 4. Enfriado. 5. Pesado de la muestra seca, W2. 6. Presentación de resultados. El porcentaje de humedad se calcula mediante la siguiente ecuación que nos dice que el porcentaje de humedad es igual al peso del agua en la muestra 100 entre el peso de la muestra. Para calcular el peso del agua contenida en la muestra, tenemos que restarle al peso de la muestra húmeda, W1, el peso de la muestra seca, W2. Ahora vamos a hablar del método de secado en estufa al vacío. Se basa en el principio físico-químico que relaciona la presión de vapor de la muestra con la presión del sistema a una temperatura dada. Si se disminuye la presión del sistema, se disminuye la presión de vapor, y necesariamente se reduce su punto de ebullición. Si se sustrae aire de una estufa por medio de vacío, se incrementa la velocidad del secado. Para que el secado al vacío funcione correctamente, es necesario que la estufa tenga una salida de aire constante, y que la presión y temperatura no excedan los 100 milímetros de mercurio y los 70 grados centrifugados, respectivamente, de manera que la muestra no se descomponga, y que no se evaporen los compuestos volátiles de la muestra. Por otra parte, el secado al vacío permite secar alimentos a muy baja temperatura, en ausencia de oxígeno y recuperar solventes. Este método es muy adecuado para una gran variedad de productos alimenticios, extractos de plantas, colorantes, aditivos alimentarios, especias y condimentos, zumos de frutas, entre otros. Este método presenta el mismo procedimiento general y fórmulas que el secado convencional. Ahora continuamos con el secado con termobalanza. El secado en termobalanza es un método que se basa en evaporar de manera continua y controlada la humedad de la muestra, y el registro continuo de la pérdida de peso, hasta que la muestra se sitúe a peso constante. El error de pesada en este método se minimiza cuando la muestra no se expone constantemente al ambiente. La norma mexicana NMXF 428-1982 establece el método para determinar la humedad en alimentos utilizando la termobalanza. Sin embargo, para este método, el analista debe tener cuidado de que la muestra no se queme o se endurezca mientras se seca. La técnica se basa en colocar una porción de muestra en la termobalanza, la cual se pesa de manera inicial, W1, se expone a una temperatura establecida dependiendo del tipo de alimento, y se deja durante un periodo de tiempo. Después se registra su peso, esto se repite hasta que la muestra se sitúe a peso constante, W2. Para determinar la cantidad de agua perdida, el peso del alimento deberá ser estable durante 2 minutos variando en 0,002 gramos su peso. Y después se aplica la siguiente relación. Porcentaje de humedad es igual a la diferencia entre el peso de la muestra húmeda, W1, y el peso de la muestra seca, W2, por 100, todo esto dividido entre el peso de la muestra húmeda, W1. Ahora continuamos con la determinación de humedad por destilación azootrópica. Este método se basa en destilar los alimentos a reflujo con un líquido no miscible con el agua, menos denso que esta y, normalmente, con un punto de ebullición más alto. El agua destilada y condensada se recolecta en una trampa Biduel para medir el volumen. En esta tabla se muestran los disolventes más utilizados en la determinación de humedad por destilación azeotrópica. Todos los disolventes son menos densos que el agua. En la destilación azeotrópica, el sistema de destilación se diseña de tal manera que el alimento, junto con el disolvente, se volatilizan en un matraz, se condensan en un refrigerante y se recogen en un colector. El disolvente se mezcla en el colector con el mismo líquido, y el exceso refluye y vuelve al matraz. El agua, al ser más densa, cae en la parte inferior del colector en el que existe un depósito graduado, pudiendo hacerse la lectura directa de su volumen recogido. El proceso de extracción se mantiene hasta que no aumenta el volumen de agua, entonces, se mide el volumen final y se aplica la siguiente relación. Porcentaje de humedad es igual al volumen de agua recogida en el colector por 100 entre el peso de la muestra. En este método, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Es preciso limpiar la totalidad del aparato, cada vez que se utilice, con ácido sulfúrico dicromato, enjuagarlo bien primero con agua y luego con alcohol y, finalmente, secarlo.
La elección del colector depende del volumen de agua que se espera recoger, del grado de precisión requerido y de la facilidad con que el disolvente refluya. Ahora hablaremos del método de Carl Fischer, que es el único método químico para determinar la humedad en alimentos. La determinación volumétrica de agua está basada en la reacción cuantitativa del agua con una solución anhidra de dióxido de azufre e yodo en presencia de una solución amortiguadora, que reacciona con los iones hidrógeno. Marcado con rojo se muestra cuál es el agente que reacciona con el agua. La determinación se puede hacer por titulación volumétrica o potenciométrica. En estos casos, el yodo se disuelve en el reactivo, y el contenido de agua es determinado midiendo la cantidad de yodo consumido como resultado de la reacción con el agua. En su forma más simple, el mismo reactivo de yodo funciona como indicador. La disolución muestra mantiene un color amarillo canario mientras haya agua, que cambia luego a amarillo cromato, y después a pardo en el momento del vire. El reactivo de Carl Fischer es un poderoso deshidratante, por lo que tanto la muestra como el reactivo deben protegerse contra la humedad del aire, cualquiera que sea la técnica usada. Finalmente haremos una comparación entre los métodos para determinar la humedad en alimentos. Secado en estufa. Ventajas: es un método convencional, es conveniente, es rápido y preciso, se pueden acomodar varias muestras, se llega a la temperatura deseada más rápidamente. Desventajas: la temperatura va a fluctuar debido al tamaño de la partícula, peso de la muestra, posición de la muestra en el horno, etc. Es difícil remover el agua ligada pérdida de sustancias volátiles durante el secado, descomposición de la muestra. Secado en estufa al vacío. Ventajas: se calienta a baja temperatura, se previene la descomposición de la muestra, es bueno para compuestos volátiles orgánicos, calentamiento y evaporación constante y uniforme. Desventajas: la eficiencia es baja para alimentos con alta humedad, no se pueden analizar tantas muestras como en la estufa convencional. Secado en termobalanza. Ventajas: es un método semiautomático y automático, la muestra no es removida, por lo tanto el error de pesada es mínimo, el tamaño de la muestra es pequeño. Desventajas: es excelente para investigación, pero no es práctico en la industria. Destilación azeotrópica. Ventajas: determina el agua directamente y no por pérdida de peso, el dispositivo es sencillo de manejar, es más preciso que el secado en estufa, toma poco tiempo, se previene la oxidación de la muestra, no se afecta la humedad del ambiente. Desventajas: baja precisión, los disolventes inmiscibles como tolueno son inflamables, se puede registrar altos residuos debido a la destilación de componentes solubles en agua, como glicerol y alcohol, cualquier impureza puede generar resultados erróneos. Carl Fischer. Ventajas: es un método estándar para ensayos de humedad, precisión y exactitud más altos que otros métodos, es útil para determinar agua en grasas y aceites previniendo que la muestra se oxide una vez que el dispositivo se monta, la determinación toma pocos minutos. Desventajas: los reactivos deben ser de alta pureza, el punto de equivalencia de titulación puede ser difícil de determinar, el reactivo de FISA es inestable y debe estandarizarse in situ. El dispositivo de la titulación debe protegerse de la humedad atmosférica debido a la excesiva sensibilidad del reactivo a la humedad. El uso de la piridina, que es muy reactiva. Bueno, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Suscríbete, dale like y comenta acerca del video.